Aunque no lo parezca, el Confital albergó una floreciente industria de secado de pescado, una actividad que se llevaba a cabo de manera tradicional pero a gran escala. Aún en la zona se encuentran vestigios de las piedras utilizadas para poner el pescado al sol. Antes de la llegada de las neveras industriales, la conservación del pescado debía hacerse mediante su secado al sol y usando salazones. Hace ya más de 100 años se comenzó a dedicar una zona del Confital al secado del pescado, que provenía de las capturas realizadas en la costa del continente africano. Sobre las grandes extensiones de piedras lisas, divididas en diferentes zonas y con pasillos entre sí, se extendían al sol los peces abiertos en canal. Estas labores eran realizadas tanto por una factoría de salazón que se encontraba en el lugar, como por pequeños empresarios que alquilaban la zona a sus propietarios, la familia Bravo de Laguna. Destacaron como saladores la empresa Turia Fergal, que inició su actividad en 1944, y las actividades realizadas por la familia Montenegro. En su primer año, Turia Fergal llegó a producir 1.200 toneladas de pescado seco, en una extensión de 4.000 metros cuadrados. La actividad de secado se mantuvo hasta los inicios de la década de los 60 del siglo pasado. Usted trabajó en una de las factorías de pescado de la isleta. ¿Se acuerda en qué año fue y qué factoría era? La factoría era la de Cipriano Pérez Martínez y comencé en la primavera de 1957. ¿Y cómo contactaron con usted la empresa para que entre como trabajador? A través de mi padre y el encargado, que era conocido de mi padre, pues me dieron trabajo en esa industria. ¿Y cuando entró, cuál era su tarea? ¿Qué trabajo tenía encomendado? De pinche, aprendiz de la tarea de las salazones de pescado. ¿Y se acuerda cuál era el proceso que se hacía en la fábrica de lo que es el tema del pescado? ¿De dónde venía este pescado? ¿Cómo se procesaba? Hasta que salía ya... Me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora. Era todo, venía el pescado fresco de la costa sahariana, se elaboraba, se cortaba, se salaba, se metían los tanques, se mantenía ahí a 40 grados de sal, con salmuera, y luego cuando la demanda lo exigía, pues se sacaba, se llevaba a los secaderos, que eran secaderos de piedra, se tendía, se dejaba varios días que se secara, y luego se almacenaba. Una vez almacenado, cuando habían pedido, se empaquetaba con unos moldes, que cada bala eran de 50 kilos, se envolvían en unas alpilleras, se cosía y se embarcaba para luego las naciones que lo pedían. Normalmente era para exportar, entonces. Era para exportar todo. No era para producción local, no se vendía. No, todo era para exportación. ¿Se acuerda que si había más empresas elaboradores de pescado en la isleta, sin ser esa? Sí. ¿Cuáles así? ¿Recuerda? Hubieron varias. ¿Cuáles recuerda? ¿Se acuerda algún nombre de alguna? Habían de dedicación total y otras que tenían solamente secadero. O sea, en el mismo Confital estarían los dos tipos de conserva de pescado. Sí. Y usted se dedicaba a lo que era en salazón. Salazón. ¿La sal era de la zona o era traída desde fuera? La sal, normalmente la sal que se consumía ahí era toda de Lanzarote. O sea, nunca hubo uso de producción de Gran Canaria, sino que se traía... No sé si de Gran Canaria se utilizó alguna vez
sal. Yo sé que la mayoría de la sal que se consumía en las salazones de pescado era de Lanzarote. Digo esto porque el que traía toda esa sal de Lanzarote hacia Gran Canaria era Antonio Armas Curbelo. Cuando ese hombre tenía cabotaje y tenía barcos exclusivamente dedicados a traer sal. Antes de montar lo que sería la naviera. Y tuvo su almacén en la calle Tomás Miller. De allí distribuía la sal para todas las salazones o parte de las salazones que le consumían la sal. Dentro de lo que es, ¿trabajaban mujeres también con usted o todos eran hombres en lo que era el trabajo? En la fábrica donde trabajé yo conocí solo una mujer, una tal Felmina, pero que muy poquito tiempo. Y esa mujer era mayor y ya. Luego el grupo éramos chavales todos, chavalillos. Muy jovencitos todos. Jovencitos todos. ¿Y la mayoría eran del barrio de la Isleta, los compañeros de trabajo? Sí, la mayoría éramos de la Isleta. Y en lo que sería de esos recuerdos, como decíamos también, en lo que es el trabajo que usted hacía, ¿había medidas de sanidad, habían controles sanitarios o era todavía no se había establecido? Absolutamente nada. No teníamos ni siquiera un simple retrete, no teníamos nada. Nada de nada. Nada, absolutamente nada. Y una vez que el pescado estaba en salazón y se pasaba al secado, ¿el secadero también era de la misma empresa? Sí. O sea que tenían los dos sistemas. Sí, claro, tenía dos naves, una era la de la conservación del pescado, la elaboración y conservación del pescado, luego tenía entre las dos naves era lo del secadero, que era de piedra, en el suelo, y la otra nave la dedicaba al almacenamiento del pescado seco y el empaquetado. Y llegaban los camiones en ese momento al confital, ahí abajo, a lo que era el lugar donde se estaba. Sí, eran camionetas pequeñas de 5 o 6 toneladas, pero que sí que llegaban. ¿Se acuerda más o menos hasta cuándo estuvo funcionando esa factoría de pescado, de salazón? En las salazones casi todas murieron a partir del año 65. Desde que se descubrió la congelación, los salazones todos se fueron al piso. Se empezó a congelar según se capturaba. Ya el pescado lo cogía, lo congelaban y ya en las salazones no resultaban. Supongo que cuando se ponían los pescados ahí a secar había que tener vigilancia o algo, ¿no? Era una época en que la gente... Sí, había... Este señor que era el encargado, a su vez, era el guardián de la... O sea, que vivía allí. Tenía que estar día y noche vigilando ese pescado. Vivía ahí, este hombre vivía ahí. Vivía noche y día. Hombre, lógicamente descansaba algo, pero siempre que se despertaba daba una ronda o con la linterna miraba a ver. Por si acaso. Pero bueno, eso no... Y me dijo que no había ni baño, nada. ¿Ustedes? Absolutamente nada. Y todos solían ser niños menores de edad, ahí, entonces los primeros trabajos. Sí, ahí no ni agua, ni luz, ni nada, todo era muy rudimentario. Incluso trabajábamos hasta descalzo, sin guantes. ¿Y horario? El horario sí que era de 8 a 12 y de 2 a 6, exceptuando alguna vez que hubo que hacer un poco más, pero... ¿Los sueldos eran equitativos o cómo eran? ¿Se acuerda más o menos? Bueno, recuerdo que cuando comencé a trabajar, en mi primer sueldo fueron 160 pesetas a la semana. ¿Y para esa época se consideraba bien pagado? Era muy poquito, pero bueno, ayudaba a la familia. Y conoció, bueno, los dueños de la fábrica, de lo que solían pasar por allí, estaban... Lo conocí. Este hombre solía ir 3 o 4 veces a la semana. El dueño había sido patrón de pesca, gallego. O sea que era gallego, pero que se estableció aquí él con su factoría. Sí, él se estableció aquí, trabajó muchos años como patrón de pesca en la empresa, en los barcos de Santo Domingo e Hijo. Luego de lo que ganó mucho dinero, pues
se montó por su cuenta, hizo su propia fábrica. Y ahora cuando va por el Confital, donde estuvo trabajando, los secaderos, ¿qué siente cuando ve aquello allí? Todo me es nostálgico, todo me cuesta pensar de que todo eso desapareció. Es curioso, mucha gente que visita hoy el Confital no conocen ese pasado industrial que tuvo, ¿no? Yo sí me acuerdo perfectamente, y me acuerdo de la inmensa mayoría de los que se instalaron allí, me acuerdo. Pues nada, muchas gracias por ayudarnos a mantener vivo ese recuerdo de lo que era la fábrica de Salazón. Lo que necesite sobre ese asunto, no hay ningún tipo de problema. Muchas gracias. ¿En qué factoría de pescado trabaja usted? Fergá, la compañía Fergá. ¿Y dónde estaba situada? Estaba situada en Guanarteme, en la avenida de la playa de la Cantera, pero... Lo que era la salida del Rincón antes. El Rincón. No llegaba al Rincón. Moría de la iglesia del Pilar de Guanarteme, esa calle abajo mismo, moría abajo a la playa. ¿Y qué relación tenía esa factoría entonces con el Confital, con la isleta? Con el Confital, allí llegaba el pescado, se elaboraba, había un equipo de cuchilleros, que es lo que había aquí en Gran Canaria, era lo que trabajaban el pescado, y nosotros pues lo dedicamos a lavarlo, a salarlo y meterlo en unos tanques. ¿Eso se hacía en Guanarteme? En Guanarteme. Esos tanques, que habían, no sé si era 40 tanques, como a lo mejor de 4 metros, y después por 3 o 2 de alto, y allí estaba un año, según iba la cantidad que iba saliendo. Eso en su día, cuando había que mandarlo para el secadero, 2 días antes se sacaba un tapón para que la sal muera, para poderlo después de trabajarlo, sacarlo. Y después se iba en camión al Confital. Al Confital. ¿Y qué se hacía en el Confital? Bueno, vamos a empezar entonces. El pescado, cuando entraba en la fábrica, ¿qué entraba? ¿Recién capturado? Capturado, sí. Venían las parejas, los barcos. Como aquí no había frigorífico, pues aquí, según llegaba, lo que era el pescado de plaza. El pescado de plaza era el que iba a la pescadería que estaba en la plaza del puerto. Sí, para el consumo local. Para el consumo, como nada fue. Y el resto, que era pescado bueno. Allí no había pescado podrido ni nada, pescado bueno. Se mandaba para la fábrica, pues ya la compañía nuestra Fergá tenía un contrato con varias compañías, con Ojeda, en fin, la Rocal, y recogía el pescado, el sobrante que le llamamos, porque la requisa, precisamente el abuelo de Jorge, que trabajaba, un trabajador de la requisa, que después en su día, cuando eso desapareció, esa gente pasaron a Portugal. O sea, cuando llegaba el pescado entonces, ¿qué se limpiaba? ¿Se descamaba? No, eso te llegaba arriba. Vamos a trabajar un machetero o 2 macheteros, cortar cabeza y con unas mesas grandes, y se va echando y ellos trabajando. Y después detrás unas tinas llenas de agua con las mujeres para quitarle la tripa, lavarlo y meterlo en unas carretillas que era de madera, llevarlo al pie de los tanques. Y había una bañera grande llena de sal, y tirando abajo a... Cuando el pescado llegaba de Guanarteme al Confital, ¿qué se hacía con él? Ahí pues se descargaba el camión, lo poníamos a hacer, si éramos 6 empleados, pues 2 llenando cestas y 4 carreando, y hacer los tajos. Estábamos unas pilas, ¿sabes? Y cuando se terminaba, pues empezamos a atender uno al lado de cada tajo, boca abajo. Ese pescado pues estaba 24 horas boca abajo, y al otro día se le daba la muerte. El mismo personal de la empresa. El mismo personal, sí. El mismo personal, le damos la vuelta lo antes posible para que... Luego, a lo mejor terminamos de dar la vuelta, pues a lo mejor a las 10 de la mañana, a las 10 y pico, pues entonces después lo dedicamos, porque como eran piedras y con la sal se iba casi cubriendo la piedra, y entonces por un lado íbamos levantando piedras y sacando sal para siempre tener el secadero preparado.
a los 2 o 3 días de estar, ya el pescado, como el pescado se abre en dos, con una se forma y se tiende como si fuese una caseta, ¿eh? Y así estará 2 o 3 días. ¿Eh? A los 2 o 3 días se vuelve a darle vuelta y se pone con la espina que está en el centro hacia arriba para que el sol lo coja por los dos lados. Entonces duraría unos 5 o 6 días el proceso de secado. Sí. Y después luego ya cuando ese proceso ya está casi o la mitad de seco, ya no está, hay que recogerlo por la tarde. Por la tarde se formaban unos montones con unos encerados grandes y se tapaba. Para después, por si acaso, con la torosá o la lluvia, si fuera en invierno, que no Luego por las noches el pescado se quedaba con vigilancia o se dejaba... Sí, había un señor allí que era el guardián y el encargado de todo. Allí había un guardián y a la misma vez el encargado del secadero. ¿Y cuál era el destino de ese pescado? ¿El consumo local? ¿Se exportaba? No, para la Guinea Española. La mayoría de la producción era... Todo. Eso ya, después cuando estaba seco, venían los camiones de la fábrica, pues el encargado, Santiaguito, decía, vamos a estar. Eso después pasaba a la fábrica. Y arriba era ya donde se elaboraba todo, se empaquetaba. Tenía la prensa, tenía todo, los moldes, y las mujeres era la que, más o menos, era la que iban colocando. O sea, que el trabajo de las mujeres era en Guanarteme, el tema del limpiar el pescado. Y luego aquí eran los que hacían los moldes con los pescados. Los moldes, luego, cuando llega a la fábrica, una piruela que le llamamos, se le ponía y se iban colocando con unos alambres, y después se levantaba la piruela. Primero había que pesarlo, para saber el peso de cada fardo, porque le llamaban los fardos, que era con alpillera. Y las mujeres las que da, y cuando yo estaba en la prensa, porque como son 3 vergas, éramos 2 a la prensa, 2, yo lo mismo cogía un alambre o el otro cogía 2. Después ya se iba amontonando y después ya íbamos las mujeres cosiendo. O sea, realmente en el Confital como secadero hubieron 4 o 5 empresas distintas. Sí, estaba Fergá, estaba Montenegro, estaba Silvestre, que es canario Silvestre, estaba lo que le llamaba la iglesia, el alcalde y... Estamos hablando entonces de una gran extensión, ¿no? Casi... Sí, secadero. Era inmenso. Después luego, ya en la época mía, se montó una fundición para sacar estaño que estaba enfrente mismo de la nuestra. Ahí. ¿Y hasta qué año más o menos recuerda que estuvo los secaderos activos en el Confital? Yo, por lo menos, yo me embarqué en el 60. ¿Y en ese momento seguían existiendo? Sí, yo me marqué de allí a los barcos, porque yo era una locura por los barcos. Yo ni estudié lo que tenía que estudiar y en los barcos lo que... Y yo creo que estaría, por lo menos hasta el 66, sí, pues yo empecé en el 62, con 14 años, 62, 65, sí, estuve 3 años. O sea, casi hasta finales de los 60 estuvo activo la actividad. Y cuando va ahora por el Confital y ve aquello como está y cómo estaba en su época, bueno, hace tiempo que no va por allí. No, ya fui, sí, hace un par de años fui, precisamente aquella desolación, aquellas las casas que tenía el encargado, el guardián, el de Montenegro, que tenía hasta un patio allí para jugar, todo eso desapareció. Y la última que quedó fue la de Cipriano, que creo que se la habrán pagado porque era propiedad de ellos, era de, no sé cuánto habrá, un par de años que la habrá... ¿Y del personal que trabajaba con usted, era la mayoría de la isleta, eran del barrio? Sí.
Sí, todos éramos de la isleta. O sea que la chiquillería del barrio en esa época encontraba trabajo ahí, Sí, a 13, 14 años ya se empezaba a trabajar. Sí, a mí, o sea, yo jugaba al fútbol y no sé, y entonces yo tuve una hernia con 12 o 13 años y entonces me operaron la víspera, sí, entre el día 6 y me operaron el día 7 de enero. Y sin cumplir los 14 años, un vecino mío le dije, Nicanor, ¿qué pasa? Mira, ahí trabajo donde tú estás en la factoría. Y dice, sí. Fui, hablé con el encargado, me dijo que viniera, no tenía los 14, me faltaba 15 días para cumplir los 14 años. Luego le digo a mi madre, más, digo, ¿qué? Bueno, prepárame la ropa que me iba a trabajar. Dice, ¿a trabajar dónde? Digo, a la factoría. ¿Tú estás loco? Digo, no, loco no, aquí hay que traer dinero para casa. Porque por mucho que gane mi padre, siempre la cartilla no llega... porque es lo que pasaba. Pues antes era por cartilla, iba a comprar y ¿Se acuerda el primer sueldo que tuvo? Sí. ¿Cuánto fue? Yo ganaba 420 pesetas a la semana, 60 pesetas diarias. Pero como todas las horas que había que hacer, las hacía, porque después me apuntaba a los ajustes, porque después yo salía por la tarde y me iba a Guanarteme a trabajar hasta las 12 de la noche. Y después veníamos caminando por la avenida, pues no había guagua, todos los de la isleta caminando por toda la avenida. O sea que estaba bien pagado si hacía horas extras, si no... Sí. No, era lo que se ganaba. Yo ganaba igual que un hombre casado. Un hombre casado ganaba 60 pesetas diarias. ¿Había diferencia entre el sueldo del casado y el, No. y el soltero? Los puntos que le llamaba. ¿Y cómo funcionaba eso de los puntos? Los puntos por hijo. Por hijo. O sea, había... Una empresa, si tenía 40 empleados, esa empresa tenía estipulado una cantidad de dinero por los puntos. Pero cuidado, que a lo mejor el que tenía 6 o 7 hijos se lleva casi todo el dinero. ¿Al mismo trabajo y dependía del número de hijos? Sí, de los hijos, el número de hijos. Claro, y usted cuando empezó de cero casi. Mi padre mismo, cuando le decía a mi madre, digo, Perico, digo, ¿qué? Digo, el que entró, ¿cuántos hijos tiene? Dice, tiene 8. Dice, pues si cobramos 20 duros de los puntos, ahora no vamos a cobrar ni 5 duros. Curioso, pero supongo que también esas factorías, mucha hambre, acabarían con las familias que no habían donde trabajar. Fueron un sitio. No, eso fue, y ya les digo, y después luego, los secaderos que estaban aquí en La Palma, en la isleta, eso, ahí habían, gracias a los secaderos, muchas mujeres viudas, porque casi todas eran viudas. En aquel entonces salieron... ¿Había preferencia a la hora de contratar viudas o cómo? ¿O era casualidad? No sabe. Era casualidad, o que no le quedaba más remedio que ella trabajara porque era viuda. Igual que arriba de la fábrica. La fábrica, pues, Conchita, Pinito, así que casi ¿Todas eran viudas? Eran viudas. Es curioso, ¿no? Como una actividad empresarial se puede convertir en una salida para familias en que ha muerto el cabeza de familia, curioso. Por eso ya, nosotros cuando yo fui allí, con 14, 15 años, personas ya muy mayores porque le llamamos a 40 y pico, 50 años, eran mayores. Eran nuestras madres, iban a coger peso y no lo dejamos nosotros los chiquillos, no, por lo menos yo no lo dejaba coger, que lo cogiera. Había solidaridad entonces. Sí, un cariño impresionante. Yo mismo los primeros años embarcaba, cuando llegaba el Lanzarote me llevaba, estaba ahí arriba de la fábrica, la verdad, y lo que pasa es que después ya se va perdiendo. No, también se perdió la actividad porque vinieron otros sistemas de congelación de pescado. Sí, ya todo. Ya ese pescado, ya no, para las factorías no lo iban a mandar porque valía mucho dinero. Pues nada, muchas gracias por ayudarnos a recordar esa actividad en la isleta. Eso yo se lo cuento a mi sobrino que momento. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.